Hola a todos, les damos nuevamente la bienvenida a este espacio, el podcast Urbanidades. Estamos muy contentos de compartir con ustedes temas que nos apasionan y al día de hoy no es la excepción. Ya hemos hablado de distintos lugares, sobre todo en Cuernavaca, pero ahora también estaremos compartiendo con ustedes otros sitios con gran relevancia histórica, parques emblemáticos, jardines y espacios públicos importantes tanto en México como en países extranjeros, tratando también de que otras personas interesadas en materia nos sintonicen y poder llegar a un público más amplio. Yo soy Frida Telles. Y yo soy Sergio Rodríguez, y el tema de hoy es la Alameda Central de la Ciudad de México. ¿La conoces? ¿Qué sabes de ella? Esto es Urbanidades, el podcast verde donde aprenderás lo esencial sobre espacio público. Y la forma de habitar tu ciudad de manera inteligente, tomando acción. Comenzamos. Para ubicarnos un poco dónde está la Alameda, hay que trasladarnos al Palacio de Bellas Artes. Ya saben, ese recinto imponente construido durante el Porfiriato, de estilo arquitectónico conocido como Art Nouveau en el exterior y Art Déco en el interior. Es decir, nos referimos al edificio de mármol, con una cúpula central en tonos amarillos y anaranjados, que sobresale en el cuadro del centro histórico. Este recinto es considerado hoy como el centro cultural más importante de todo México. En su interior se encuentran murales de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo y Jorge González Camarena. Bueno, justo a un costado de este palacio, entre la avenida Hidalgo y la avenida Juárez, se ubica la famosa Alameda Central. Y digo famosa porque pasó a la historia como el primer parque público denominado como tal, de todo el continente americano. Muchos no lo saben, pero la Alameda Central representa un legado de más de 4 siglos, que aún está presente hasta nuestros días. Simplemente por eso ya es visita obligada y tema de discusión. Aunque más que discutir, vamos a dar un paseo por el tiempo, para conocer los secretos que guarda este hermoso espacio. Es por ello que con este episodio le rendimos homenaje, además de la amplia bibliografía que existe y que estaremos recomendando al final de este episodio. Pero, ¿cómo fue que en México tenemos algo así? ¿Cómo surgió este espacio? En México, mucho antes de la conquista española, o más bien la invasión española, porque hay que llamar las cosas por lo que son, por lo que fueron, los antiguos pobladores del centro y sur de México ya estaban interesados en los jardines, en los espacios verdes, pues vivían y construían sus aldeas rodeados de ellos. Obviamente había muchísima menos urbanización o nada, y pues eran otras maneras de desarrollar sus entornos en armonía con la naturaleza. Por lo mismo, estaban acostumbrados a tenerla presente en sus vidas cotidianas, en su quehacer diario, que ya era una garantía, vaya, tener esas áreas verdes. Ahora, las áreas verdes que había eran en su mayoría suelos vírgenes, no intervenidos, que formaban parte del paisaje. Y los que sí estaban intervenidos eran tierras de cultivo, huertos, cultivos de plantas medicinales y flores que se usaban en las distintas festividades y celebraciones. Eso era todo. Es decir, todavía no existía el término como tal de parque o de espacio público, eso ya vino mucho después. Simplemente un área verde destinada con fines exclusivos de recreación, descanso o disfrute. Eso no existía, todo era para aprovecharlo. ¿Por qué? Pues porque en ese momento de la historia no se necesitaban. Recordemos que la historia y los objetos que van surgiendo a lo largo del tiempo se crean a partir de una necesidad. Y aquí no había la necesidad de parques como tal porque ya vivían rodeados de entornos naturales. Esto seguramente pues ya lo han de haber escuchado también en otros libros, en otras fuentes bibliográficas, pues cómo era la vida de nuestros antepasados. Ahora, esto era para la gente común. ¿Qué pasaba con los tlatoanis, los gobernantes de aquel tiempo? Bueno, aquí ya se pone más interesante. Tanto Bernal Díaz del Castillo como Hernán Cortés se maravillaron por la variedad y exuberancia de los jardines privados que encontraron a su llegada a Tenochtitlán. Cortés describió el paisaje de los jardines de Moctezuma en su tercera carta de relación al emperador Carlos V, como la huerta más hermosa y fresca que nunca se vio. También existían los jardines de Ixtapalapa, Chapultepec, Nezahualcóyotl y Huaxtepec, donde se cultivaban y clasificaban plantas, hierbas medicinales y ornamentales, por mencionar algunos.
Además, según la doctora Granciera, estos jardines tenían propósitos lúdicos y recreativos para sus propietarios, por la gran diversidad de elementos de los que estaban compuestos: estanques, fuentes, canales, flores y vegetación que adornaba las plantaciones. Sin embargo, permanecían inaccesibles para el resto de la población. Cuando llegan los españoles, después de la destrucción de algunos espacios y el caos que dejó la disputa, se comenzó a reestructurar la ciudad y empezó nuevamente el proceso de construcción en algunos sitios. Existe un mosaico hecho de talavera poblana del siglo XVII, basado en una pintura de autor desconocido titulado El biombo de la conquista. Actualmente se encuentra en el Museo Franz Mayer, que resalta la traza urbana de la ciudad en ese tiempo. Aquí podemos observar casi al centro un espacio verde en forma de cuadrado que pareciera ser lo que antecede a la Alameda Central. Ok, pero ¿qué es una alameda? La definición actual de alameda se refiere a un jardín público con caminos bordeados de árboles, en su mayoría álamos, de ahí el nombre, ubicado en una ciudad o un centro urbano, con función de recreo, ocio y de actividades sociales. Las alamedas son generalmente rectangulares y se usaron para dar paseos y reforzar los encuentros sociales. Los árboles cumplen la función de dar sombra, y aunque hoy en día, además de álamos, se utilizan los árboles endémicos de cada región. Las alamedas formaron parte de los primeros jardines públicos del siglo XVI, construidos por la corona española en distintas partes de Europa y América. Es así como este modelo de jardín se empieza a implementar cuando llegan los españoles a territorio mexicano. Por ese motivo, el virrey Diego de Velázquez, hijo, establecido en la región, ve la necesidad, ahora sí, de embellecer el entorno y brindar de espacios para la recreación, tal como estaban acostumbrados allá en España. Y se le ocurre utilizar este sitio descrito por Sergio hace un momento del biombo de la conquista para crear lo que varios autores describen como el primer parque público de todo el continente americano, la Alameda Central, hecha en 1594. El diseño inicial estuvo a cargo del alarife de la ciudad, don Cristóbal Carballo, iniciando su construcción en 1593, por el obrero Baltasar Mejía. De acuerdo a los planos del maestro arquitecto Juan Gómez de Trasmonte de 1628, se aprecia que en sus inicios la alameda era de forma cuadrada y estaba rodeada por una ancha acequia con una sola entrada por el lado oriente, con una fuente central y 4 fuentes secundarias. Este diseño corresponde al periodo renacentista. Desde la época colonial, las alamedas y los paseos eran sinónimos y se usaban para describir las áreas verdes públicas de la época. En las décadas siguientes se describen grandes inundaciones que originaron zonas pantanosas dentro de la alameda, situación que obligó a los virreyes a mejorar los caminos y las puertas de acceso, transformando el lugar en el preferido y más visitado por la sociedad, como expresa Pérez. El arreglo de los caminos, más el crecimiento natural de los árboles convirtieron a la Alameda en el sitio predilecto de las familias pudientes de la sociedad colonial, lo cual se deduce por las pinturas con personas elegantemente vestidas, adornadas con joyas, paseando alrededor de los prados, a pie o a caballo, acompañadas por un séquito de sirvientes haciendo más placentera su estancia. Todo parecía perfecto, y fue en el siglo XVIII, con el virrey Baltasar de Zúñiga Sotomayor, que la Alameda vuelve a cobrar importancia. Imagínense, se desarrolló un hermoso jardín cuadrado con 16 calzadas y 16 prados triangulares, incluyendo 5 glorietas adornadas con fuentes, que sin duda dieron lugar a una extraordinaria visión paisajística. Pero, para la segunda mitad del siglo XVIII pasó algo realmente sorprendente. La Alameda Central duplicó su tamaño gracias a la intervención del ingeniero Alejandro d'Harcourt, convirtiéndose en un jardín rectangular con 24 prados y 7 glorietas internas, además de exhibir colosales esculturas de la mitología griega. Por si fuera poco, se reforestaron todos los jardines y se definieron los caminos para los paseantes, para la gente, para los caminantes, lo cual le dio un esplendor nunca antes visto, convirtiendo al lugar en el centro de convivencia social de la capital novohispana.
Tanto se resaltó su función social que los intelectuales de la época comenzaron a plasmar a la Alameda en sus obras, como lo hizo Bustamante en 1835, dedicando un libro completo titulado Mañanas de la Alameda de México, a relatar los diferentes tipos de conversaciones con los personajes que la frecuentaban. Imagínense hoy en día escribir todo un libro sobre conversaciones y personajes, por ejemplo, del Parque Melchor Ocampo, del Jardín Borda o incluso del Jardín San Juan en el centro. ¿De qué creen que trataría este libro? Pérez nos cuenta que la Alameda Central fue un espacio festivo de múltiples celebraciones, tanto de corte laico como religioso, donde se recibía a las autoridades políticas que venían de España. También se celebraban los cumpleaños de los funcionarios, se festejaban los carnavales arrojando cascarones de huevo, agua teñida, harina y papel desmenuzado, o se gozaba solo paseando, viendo pasar a los cortejos, con saludos y pláticas para dejarse ver, ser y estar a la moda o ponerse al día. Otros autores afirman que precisamente fue en la Alameda Central que se celebró la primera fiesta cívica en solemnidad de nuestra independencia, el 16 de septiembre de 1825, acto que se repitió el año siguiente, quedando como costumbre su celebración vigente hasta nuestros días. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Bastaron unos pocos años para que la negligencia política se hiciera presente. En 1873 comenzaron a salir notas en el periódico describiendo la enfermedad que padecía la ciudad. Se dice que no solo en Alameda, pero la mayoría de los jardines públicos se veían en estado deplorable. En ellos crecía zacate que comían las vacas, caballos y asnos. Los cerdos se revolcaban en charcos de lodo e inmundicia doméstica. Tan mala era la situación que el periódico El Monitor Republicano la resumió de la siguiente manera. Entre nubes y polvos pasean diariamente, tanto en la Alameda como en la calzada de la Reforma, damas y caballeros, que yendo en busca de un rato de distracción, solo encuentran allí el martirio. Triste suerte es la de esta sociedad, que diezmada por el rifo y las enfermedades, no tiene ni el recurso de respirar en los paseos un poco de oxígeno para confortar sus pulmones. Calor, miasmas y polvo es todo lo que ofrece la Ciudad de México a sus desgraciados habitantes. Durante casi todo el siglo de 1800, los espacios verdes capitalinos se encontraban en este estado. La inestabilidad que se vivía en muchas áreas reflejó la falta de políticas urbanas bien definidas, trayendo como consecuencia la transformación del entorno. A pesar de todo, estos espacios sobrevivieron a través del tiempo, hasta alcanzar a la sociedad porfiriana. Es cierto que los parques y jardines se encontraban en estado deplorable, pero aún así significaban mucho para la vida social en la ciudad, pues eran de los principales espacios donde se concentraba la gente y ya vimos todos los ejemplos que hubo, todas las obras donde se plasmaban, o sea, eran un ícono, eran un punto de reunión para la sociedad en esa ciudad. Por lo que su embellecimiento, pues no se podía negar, era necesario una intervención. Durante el Porfiriato se trató de atender a los problemas urbanos, tener una ciudad bella y funcional con espacios que ayudaran a sanear el entorno y purificar el oxígeno ambiental, así como mejorar los servicios de agua potable, drenaje, empedrado y vigilancia. Como es sabido, se trajeron ideas de Francia e Italia para integrarlas en la nueva composición de espacios públicos, volviéndolos un objeto de lujo y ostentación. Fue tal el interés de construir parques y de mejorarlos durante el periodo del Porfiriato que se construyó el mayor número de parques y áreas ajardinadas en la historia de todo el país. Esto, aunque tenía buenas intenciones y sin duda trajo mejoras ambientales, ocasionó que el espacio se viera dirigido ahora a un público burgués, o sea, a la élite, a personas con buena educación y buena situación económica. Más o menos lo que podríamos decir ahorita que es un fenómeno de gentrificación, que es cuando se interviene un espacio y cambia de público y que muchas veces es intencional y que obliga a los usuarios nativos, digámoslo así, a desplazarse.
Pero bueno, hablaremos de este fenómeno más complejo en otro episodio. Y aquí pues de eso se trató más o menos, de dirigir estos espacios a ese tipo de público, a la élite capitalina y pues a todos los artistas y la gente adinerada que venía, también los extranjeros y pues visitaban estos espacios, lo que dejaba fuera pues a las clases económicas sociales populares. Pero bueno, volviendo al tema, y a partir de 1900, la vida en los espacios públicos mejoró notablemente. Poco a poco retomaron su vocación original como espacios de encuentro y socialización, atrayendo y sirviendo como fuente de inspiración para varios intelectuales y artistas, entre los que también se encuentra Diego Rivera y su famoso mural titulado Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, pintado en 1947 y donde aparecen varios personajes emblemáticos de la historia de México. Seguramente este mural ya lo conocen, ya lo han visto. Ahí se pinta también la Catrina y pues búsquenlo así en internet, lo van a encontrar y es un ejemplo de cómo estos espacios pues eran tan importantes que influían también en el arte de ese tiempo. Ya en 1973, en la Alameda se cambió el sistema de riego, pavimentación en las calzadas, se repararon fuentes y esculturas, y se introdujo un nuevo sistema de drenaje. Además, se sustituyeron con réplicas las esculturas de mármol que se veían gravemente afectadas por la contaminación. Y se añadió un nuevo problema, consecuencia de la época. El espacio comenzó a sufrir los efectos de la degradación a causa del comercio ambulante que se empezaba a manifestar, la falta de vigilancia, delincuencia y falta de mantenimiento general, que como sea, degradaron la imagen urbana. Recordemos que los espacios públicos, como son los parques y en este caso la Alameda, son espacios vivos que cambian y se modifican conforme a las necesidades de la época. Hasta ahora hemos visto cómo se le fueron dando diferentes usos a través del tiempo, y en la actualidad no es la excepción. En 2012, en otro de los muchos intentos que vimos ya por rescatar y mejorar el Alameda, se hizo una rehabilitación que desde nuestro punto de vista y también de acuerdo con la opinión de la autora Pérez Bertruy, experta en la Alameda Central, esto fue un intento pues un poco negativo porque, bueno, ustedes podrán pensar que pues no, que todo intento de mejorar un espacio público pues siempre es positivo. La realidad es que no, y en este caso por tratarse de un espacio histórico con arquitectura muy particular y por todos los antecedentes y eventos que presenció e incluso de los que fue sede, en lugar de hacerle una rehabilitación, lo ideal hubiera sido una restauración histórica. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? En una rehabilitación, muchas veces se alteran las características originales del sitio y se meten materiales nuevos, generalmente de bajo costo, que lejos de ser duraderos, ya con el uso que se le da en la actualidad y el tiempo que va pasando, se dañan muy rápido y causan que tengan que hacer otra intervención e incluso hay veces que por tanta alteración pues se pierde el propósito principal por el que fueron creados estos espacios. O incluso pues la arquitectura también se pierde, o sea, ya se cambia totalmente pues como si fuera otro espacio, ¿no? Ahora, en una restauración histórica, normalmente pasa lo contrario. Se conservan los elementos arquitectónicos, las funciones del espacio, sobre todo, los materiales, los acabados, las fachadas. Es decir, que se trata de dejar el espacio lo más parecido a como era originalmente. Y con esto, pues también se le trata de preservar el uso con el que fue creado, ¿no? Aquí digamos que la opinión se divide en dos bandos, por así decirlo, ¿no? Por un lado, los que quieren modificar el espacio porque argumentan que ya no cubre con las necesidades de ahora, de la actualidad, y por eso justifican los cambios. Y por otro lado, los conservadores, digamos, o los que les interesa preservar el espacio tal como fue y como debería ser. Esto se los dejamos aquí sobre la mesa. ¿Ustedes de qué lado se pondrían? ¿Hacia dónde inclinan la balanza cuando toca tomar decisiones en el espacio público? ¿Son conservadores o son los que sí les gustan los cambios? Cuéntenos en los comentarios o escríbanos directamente porque siempre nos gusta abrir el diálogo y sobre todo provocar también a la opinión pública en estos temas. Recuerden que las redes sociales son @recreandociudades en Instagram y TikTok, Fundación Recreando Ciudades en Facebook
Y tenemos correo electrónico que es recreandociudades.org@gmail.com. Hasta aquí el episodio de hoy, pero no sin antes dejarles esta recomendación de lectura. Un libro titulado Planos de la Alameda Central de la Ciudad de México, siglos XVIII al XX, de la autora Ramona Pérez Bertrui, publicado en el 2019 por la UNAM. Así lo pueden buscar en internet y les va a aparecer la versión PDF. La verdad es una joya este libro. Es una investigación muy completa de este espacio, además de poder ver ilustraciones y fotografías antiguas. 100% recomendado. Nos encanta encontrarnos con este tipo de textos que también nos hacen reflexionar y por ello les dejamos esta reflexión de que tanto en la Ciudad de México como en el mundo y como lo es también en Cuernavaca, se hizo evidente que la inclusión de espacios verdes en la trama urbana, lejos de ser un lujo, fue y es hoy una necesidad. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos a la próxima.